Amigas y amigos, el panorama político electoral en Bolivia está muy candente ya a unos días de las elecciones, el 18 de octubre. Finalmente se llega a esta fecha que será sin duda histórica para que este hermano país, este hermano pueblo boliviano pueda entrar a una etapa de estabilidad, de paz, luego de toda esta convulsión social, política, económica y hasta en el tema de la salud con el COVID-19 que se generó a raíz de esta salida de Evo Morales del poder al dejar el gobierno de Bolivia tras ese golpe de estado. Y bueno, resulta interesante que ahora el candidato del MAS, Luis Arce, sea el objetivo. No pueden con él, no lo pueden parar. La última encuesta refleja que está muy adelante en la preferencia electoral y vale la pena que te quedes a conocer cómo está el panorama a unos días ya de estas elecciones tan esperadas en este hermano país suramericano. Hola, me da mucho gusto saludarte este lunes 12 de octubre del 2020 y vamos rápidamente a tener este contexto para poder dar una opinión, hacer un análisis, una reflexión de lo que está ocurriendo en Bolivia a unas horas, a unos días de esta elección tan esperada. Elegir al presidente constitucional de Bolivia. Tras todo este escenario que te he venido informando desde hace meses de todo lo que está ocurriendo en este país suramericano, tras el derrocamiento de Evo Morales, tras esa salida inesperada del gobierno a través de ese golpe de estado que instrumentaron todos sus adversarios políticos con la ayuda, ha dicho Evo Morales, de Estados Unidos y de la propia Organización de Estados Americanos. Y ya vienen las elecciones. ¿Cómo está el panorama? Vayamos a conocer este contexto. Encuesta refleja que Luis Arce estaría cerca de ganar las elecciones generales de Bolivia en la primera vuelta. Esto es muy significativo. En Bolivia, donde se celebrarán los comicios generales este domingo, 18 de octubre, una nueva encuesta sobre la intención del voto muestra que el candidato Luis Arce se encuentra a poco menos de 1% de ganar las elecciones en primera vuelta. Sin embargo, ese sondeo no tomó en consideración a quienes señalaron que su voto es secreto u optan por votar en blanco nulo. Tampoco se refleja la participación en el exterior, que podría ser mayoritaria en favor del movimiento al socialismo. Esto es muy interesante y viene a echar abajo toda esta estrategia mediática que ha emprendido el gobierno interino de Yanine Áñez para confundir a la población boliviana de que podría darse una segunda vuelta. A eso le están apostando, por eso han ido presionando para bajar a algunos de los candidatos, como el caso de Tuto Quiroga. Ahora hay una presión fuerte sobre Camacho para que también se retire y únicamente quede Carlos Mesa y él pueda en algún momento dado pues sumar a todos aquellos inconformes con Evo Morales, con el candidato de del MAS, Luis Arce, para impedir que vuelvan al poder. Sin embargo, pues esta es una tarea titánica, no han tenido resultado hasta el momento como esperaban. Y es que llama la atención también esto que ha ocurrido. Luis Arce, a través de su cuenta oficial de Twitter, dio a conocer esto: denunciamos al pueblo boliviano y a la comunidad internacional la detención ilegal y el abuso que ejercen contra nuestra candidata Brenda Segovia en Santa Cruz. Repudiamos la violencia política del gobierno de facto y exigimos su inmediata liberación. Ha sido un atenuante y te he venido informando a lo largo de todos estos meses de esta estrategia de persecución política, de persecución judicial contra Evo Morales y contra el MAS y contra el propio Luis Arce. Lo han querido incluso sacar de la competencia electoral, lo han acusado de muchas cosas a Evo Morales, también a Luis Arce, evitaron que Evo Morales fuera en la boleta, querían proscribir al MAS que no participara y también inhabilitar al candidato Luis Arce. Y esto también resulta muy interesante, dice Carlos Mesa, que es el que va en segundo lugar a través de su cuenta oficial de Twitter. El único pacto de impunidad es el de Arce con su jefe Evo Morales para evitar que se investiguen el fraude, la corrupción, el abuso del poder y las acusaciones que involucran a menores de edad. En nuestro gobierno los delitos de Evo Morales no quedarán sin castigo. Y bueno, también agregó: mi homenaje a quienes recuperaron la democracia en 1982 y la defendieron durante los 14 años del MAS. Hoy enfrentamos el desafío de sostenerla
frente al riesgo del retorno del autoritarismo y el abuso del poder, apoyado por la división y el sectarismo. Defenderemos la democracia. Eso fue lo que publicó Carlos Mesa, lo más relevante en relación a este escenario que se está viviendo. Y bueno, sale porque lo han acusado que ya trae un acuerdo que pudiera generarse con Luis Arce, que a él le conviene más eso, y por eso sale a dar estas posturas. Realmente Carlos Mesa se ha informado que puede que esté más cerca de Yanine Áñez, y en esa estrategia pues traerían ya un acuerdo debido a que Yanine Áñez se bajó de la competencia electoral. Pero resulta muy interesante todo esto que se está viviendo en Bolivia, y vamos a más información que en las últimas horas ha estado generando. Y esto es lo más relevante. La encuesta de intención del voto para la red Unitel ubica a Arce en el primer lugar con el 42.2% de los votos. Esto es una ventaja muy importante que le lleva a sus contrincantes en las últimas encuestas realizadas. Y esta es la más sustantiva, vale la pena pues aquí verlo. Lo publicó Freddy Morales de Telesur. Candidato Luis Arce del MAS muy cerca de ganar en primera vuelta. Esto de acuerdo a la encuesta difundida por la red Unitel sobre votos válidos, sin votos nulos, blancos e indecisos, que era lo que te comentaba. Y bueno, aquí está la proyección de votos: 42.2% para Luis Arce, 33.1% para Carlos Mesa, 16.7% para Fernando Camacho, 3.7% para el coreano Chi Jung-chung. Tuto Quiroga, quien ya se bajó de la competencia, llevaba un 2.8%, María Vaya, 0.8%, y Feliciano Manani, 0.7%. Así se encuentra este panorama. Es realmente interesante. Luis Arce, candidato presidencial del MAS, mantiene liderazgo en la intención del voto para estas elecciones próximas, a casi 8 puntos de distancia del segundo, tendencia que confirmaron ya otras encuestas. Así está este panorama muy interesante en el tema de las encuestas. Y es por eso que se ha generado esta pues estrategia por parte del gobierno interino de Yanine Áñez. El gobierno de facto de Bolivia presenta una nueva denuncia de corrupción contra el candidato del MAS, Luis Arce, a días de las elecciones. El aspirante a la presidencia fue acusado de recibir dinero del fondo indígena, así como de funcionarios públicos y entidades estatales y privadas. Esta es la nueva acción que están emprendiendo el candidato a presidente de Bolivia, Luis Arce, por el MAS. Pues será denunciado por el gobierno de Yanine Áñez por presunto enriquecimiento ilícito. Así lo informó el viceministro de Transparencia, Guido Melgar. Cuando faltan pues días para las elecciones generales en el país, el funcionario de Transparencia adelantó que se presentará la acusación contra Arce en virtud a un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras. Dice haber detectado movimientos económicos irregulares por 6 millones de bolivianos en 14 años, así lo señaló el Procurador General del Estado, Alberto Javier Morales, quien asumió el cargo hace semanas y cuyo nombramiento ya fue cuestionado por el MAS. Según la denuncia, el exministro de Economía de Evo Morales y su esposa Lourdes Brígida Durán Romero, ex gerente del Banco Unión, realizaron movimientos económicos irregulares entre 2006 y 2020, provenientes, según el informe, del Fondo Indígena, funcionarios públicos y entidades del Estado y privadas. Así está este panorama. Realmente están buscando de todas las maneras posibles evitar pues que Luis Arce llegue hasta el día de las elecciones, y son estrategias muy burdas, muy perversas, que obviamente están también siendo avaladas, como lo han denunciado el propio Evo Morales y Luis Arce, por intereses de Estados Unidos y de la propia Organización de Estados Americanos. Y algo que vale la pena mencionar en este escenario es que el Grupo de Puebla enviará misión observadora a elecciones en Bolivia. El Grupo Puebla confirmó que ya tiene lista la delegación que representará a esa alianza progresista como uno de los observadores en las elecciones de Bolivia. En un comunicado, el grupo precisó que la misión estará conformada por varios de sus miembros y contará con el acompañamiento técnico del Consejo Latinoamericano para la Justicia y la Democracia, y político del Grupo Parlamentario Iberoamericano de Puebla.
El senador colombiano Antonio Sanguino, copresidente de la Comisión de Paz del Senado y expresidente del Partido Verde, encabezará la misión del Grupo Puebla y asistirá a los comicios para contribuir a facilitar y garantizar el ejercicio del derecho de todos los bolivianos a elegir y ser elegidos, dentro de los principios y normas que rigen los procesos democráticos. En el desarrollo de sus tareas, la delegación sostendrá encuentros con actores políticos de las distintas fuerzas en contienda, recibirá informes sobre la organización y el desarrollo de las elecciones de parte de las autoridades electorales y sostendrá encuentros que considere necesarios para cumplir con su papel de facilitador democrático, así lo precisa la nota. Asimismo, añade que la delegación participará en los actos que considere conducentes al cumplimiento de su encargo, incluida la relación con los medios de comunicación nacionales e internacionales, y mantendrá activo un canal de información sobre el avance del proceso electoral para la región con todos los miembros del Grupo de Puebla. Esta semana, el expresidente boliviano Evo Morales, refugiado político en Argentina tras el golpe de Estado de noviembre de 2019, alertó sobre un posible fraude y llamó a sus compatriotas a defender y cuidar el voto. Desde hace meses, el exmandatario viene insistiendo en que varias organizaciones y misiones, como el Centro Carter, estén entre el grupo de observadores para cuidar las elecciones, las primeras después de que asumiera el gobierno de facto de Yanine Áñez el poder. Así está este panorama en Bolivia, bastante intenso a unos días de las elecciones. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.